Ahora más que nunca, la palabra de Dios dada en el principio tiene más significado. Cuando Él dijo que el corazón del hombre va de continuo hacia el mal. Y es que cuando la Biblia habla en Génesis, habla de los pensamientos del corazón del hombre, van de continuo hacia el mal. Y yo creo que en este tiempo estamos siendo tan atacados en nuestros pensamientos y en nuestra mente. Y estamos siendo tan bombardeados con tantos pensamientos que se traducen en sentimientos y emociones. Nos está lacerando y a mucha gente la está enfermando. Yo creo que ahora más que nunca los psicólogos y psiquiatras, cuando esto termine, esta pandemia, esta situación termine, es cuando más trabajo van a tener. Yo creo que van a prosperar muchísimo, porque la gente está sumergida en pensamientos destructivos. Y ahí toma sentido cuando dice la Biblia que el pensamiento del corazón del hombre va de continuo hacia el mal. Y la Biblia ahí dice en Génesis que todos los designios del pensamiento del corazón del hombre van de continuo hacia el mal. Y en vez de nosotros pensar en cosas positivas, de entender el significado de la palabra de Dios acerca de nuestras vidas, de entender el poder de Dios con nosotros, de entender el proyecto de vida y el propósito que Dios tiene con nosotros, nosotros hemos estado pensando en todas las consecuencias que nos pueden ocurrir y no en todas las bendiciones que nos van a suceder. Y yo creo que en este tiempo tenemos que detenernos. Que ahora toma sentido también el versículo cuando Dios le dice al pueblo: paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas, ver cuál es el mejor camino y andar por él. Y yo creo como que debemos detenernos y decir: pero acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Se me olvidó al Dios que le sirvo, se me olvidó todas sus promesas, se me olvidó todo lo que Él me prometió, todo lo que Él estableció a favor de mi familia. ¿Por qué estoy sumergido en tanto temor si la Biblia dice que el verdadero amor echa fuera todo el temor? Si tengo a Dios en mi vida, ¿por qué estoy temiendo? ¿Qué está provocando el temor a mi vida? Lo más ridículo del miedo es que tú le temes a algo que es invisible, a algo que no existe. Y yo creo que nosotros tenemos que detenernos, como que pararnos en los caminos y ver cuáles son las sendas antiguas y ir por ahí, porque estamos atravesando, la gente se está muriendo. Y le voy a hablar sobre un versículo que habla de cómo el pensamiento motiva a la desesperación y cómo el pensamiento nos hace impulsivo, porque la paz de Dios es quitada en nosotros. Y quiero hablarle a cada hombre y a cada mujer que está atravesando por este momento, que sé que no es fácil, pero quiero decirle que hay una palabra a nuestro favor para darnos paz en medio de la tormenta. En medio de este momento tan difícil, nosotros ahora cuando más tenemos que pensar en todo lo que Dios nos ha prometido, en todo lo que Dios nos ha dicho antes de que esto viniera, para que esto fuera nuestra ancla. Yo siempre he dicho a la iglesia, cuando Dios te da una promesa, siempre te la da antes de una circunstancia difícil. ¿Pero para qué? Para que eso sea tu ancla, para que eso sea el lugar donde tú te agarres, que en medio de la dificultad tú puedes decir: Dios me dio una promesa y esa no se ha cumplido, por lo tanto, este es el momento para yo agarrarme de mi promesa, sabiendo que voy a cruzar, como Jesús le dijo a los discípulos: crucemos al otro lado. Y cruzando vino una gran tormenta. A ellos se les olvidó que Él le dijo unos minutos antes: crucemos al otro lado. Por lo tanto, no importa lo que venga en el trayecto, no me puede detener de aquello que Jesús dijo. Y fue que dijo: crucemos al otro lado. Había una necesidad de Jesús de ir al otro lado. ¿Cómo podían los discípulos haber olvidado que Él necesitaba ir al otro lado? Y que no importara lo que se levantara en medio del camino, no podía detener el deseo y el anhelo de Jesús de estar
en la otra orilla. La Biblia dice en Job, lo que Jehová determina, nadie lo hará cambiar. Lo que Él planificó hacer se cumplirá. Y lo que Él ha determinado de ti, Él pues lo acabará. Óyeme bien, y en este momento no importa el pensamiento que tengas, no importa hasta el diagnóstico que tengas. Hay matrimonios llenos de problemas, llenos de situaciones, consejeros del infierno hablándole de destruirlo, situaciones de deuda, situaciones de escasez. En este momento ahora, tus pensamientos tienen que ser enlazados al Espíritu Santo. De hacer entender que Dios está contigo a tu propia mente, a tu propia carne, a tu propio cuerpo, a tu propio pensamiento. Porque la Biblia dice que el designio de los pensamientos del corazón del hombre van de continuo hacia el mal. Y dije, wow, cómo el corazón produce los pensamientos. Y los pensamientos van de continuo hacia el mal. Y quiero detenerme aquí en un momento. Nosotros crecimos que cuando de pequeños nos decían a nosotros, te va a salir el cuco, viene el viejito y te va a llevar. Y eso creó en nuestros corazones mucho miedo. Aparte de que eso viene del pecado de Adán, del pecado original, que cuando él peca, lo primero que le llega es temor. Y cuando oye la voz de Dios, lo que hace es que se esconde. Y yo creo que en este tiempo nosotros estamos igualitos que Adán. Escuchamos la voz de Dios, pero seguimos temiendo y nos escondemos. Y estamos escondidos en pensamientos y amenazas, en intimidaciones de las tinieblas. Y se nos está olvidando que Dios es quien nos está llamando. Que Dios fue quien nos dio una promesa, que Dios fue quien nos escogió. O sea que en todo este tiempo que estamos atravesando solo en la casa, con muchas noticias desalentadoras, nuestro oído tiene que estar atento a la voz de Dios y nuestro pensamiento a lo que Él nos prometió antes de que esto llegara. Yo creo que nosotros tenemos que asegurarnos de su promesa, porque sus promesas son verdaderas. Proverbio 23:7 dice, porque cuál es tu pensamiento, así tú eres. Y yo dije, wow, y eso fue lo que me motivó transmitir esto a ustedes. Y es que dice, cuál es tu pensamiento, así tú eres. Cómo el pensamiento condiciona, cómo el pensamiento crea, cómo el pensamiento provoca y cómo el pensamiento establece según sea el sentido del pensamiento. Si mi pensamiento es negativo, comienza a crear en mí una personalidad, una realidad, un entorno y un sentimiento. Igual si es positivo, comienza a ser lo mismo. Si mi pensamiento es que Dios está conmigo, siento paz. Si mi pensamiento es que Dios me dio una promesa y se va a cumplir, siento tranquilidad. Si mi pensamiento es que Dios está a mi lado, siento seguridad. Pero si mi pensamiento es todo lo contrario, comienzo a tener miedo, comienzo a tener desasosiego, comienzo a perder la paz, comienzo a perder la tranquilidad, me siento inseguro, me siento preso del temor, me siento preso de lo incierto. Pero cuando mi pensamiento está en Dios, y ahí me recuerda a Isaías que dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. ¡Wow! ¿Cómo yo soy producto del pensamiento que poseo? ¿Cómo yo soy producto de lo que en mi mente yo permito que pueda expresarse? Y cómo el pensamiento tiene que ser ligado al Espíritu Santo. Y ahora más que nunca le veo sentido también a Romano cuando dice, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuán buena, agradable y perfecta es la voluntad de Dios. Porque no hay forma de usted comprobar lo que Dios va a hacer con usted y cómo Dios está con usted si su pensamiento no cambia de una forma pesimista, de una forma negativa, de un pensamiento que se alimenta de realidades, óigame bien, y de intimidación, a un pensamiento que se alimenta de la palabra de Dios en medio de toda circunstancia. O sea que en este tiempo usted tiene que dejar de ser lo que es conforme al pensamiento que posee y comenzar a hacer lo que Dios quiere
conforme a su palabra que alimenta otro pensamiento. Y es que la palabra de Dios alimenta el pensamiento que dice: yo estoy contigo. La palabra de Dios alimenta otro pensamiento, y es que tú eres victorioso. La palabra de Dios alimenta otro pensamiento, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra de Dios alimenta otro pensamiento, que no estamos solos. Y ese es el pensamiento que tiene que traernos esperanza a nosotros en medio de este caos. Nosotros hace unos días prediqué un mensaje: la fe en medio de la locura, porque en este tiempo es cuando nuestros pensamientos tienen que estar ligados al Espíritu Santo. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy victorioso en Cristo Jesús. Dios está conmigo como poderoso gigante. En Él yo confío, porque dice Proverbio: cuál es tu pensamiento, así tú eres. Y ojo, eso me trae mucho temor, porque quiero decirle, si a cual tu pensamiento tú eres, sé que si tu pensamiento es enfermo, usted se enferma. Si su pensamiento es pobre, usted se empobrece. Si su pensamiento es pesimista, usted todo lo que haga va a fracasar. Si su pensamiento, ay Dios eterno, es victorioso, usted tendrá victoria. Si su pensamiento no se sujeta a una realidad, sino que se sujeta a lo que Dios ha dicho, usted va a ver cosas sorprendentes y extraordinarias en su vida. Sé que cuál es su pensamiento, así usted es. Cuántas cosas estamos creando por nuestros pensamientos, cuántas emociones, cuántas realidades están siendo producidas por un pensamiento que Dios no estableció, sino que las circunstancias, las malas noticias corrompieron nuestra fe y nuestra mente, inundaron nuestros pensamientos, y esos pensamientos comenzaron a anidarse, a tomar el control de toda nuestra vida. Y ya nosotros sentimos y pensamos en fiebre y tenemos fiebre, pensamos en que estamos enfermos y estamos enfermos, porque cuál es tu pensamiento, así tú eres. Y eso tiene que ser cancelado en nuestras vidas en este tiempo. Por lo tanto, necesitamos entender que nuestro corazón produce muchos pensamientos, y cuando nuestro corazón ha sido muy dañado por traumas, por patrones de intimidación, por fracasos, y hemos anidado toda esa frustración del pasado y esos problemas que nos han intimidado, y como muchas cosas no nos ha ido bien, eso lo trasladamos a este momento y seguimos poniendo por delante de Dios nuestro pasado traumático, nuestras frustraciones, nuestros daños estructurales, nuestro vicio de construcción, y por eso nos cuesta tanto confiar en lo que Dios dice. Y eso es lo que más daño nos está haciendo, y es que estamos permitiendo que nuestro corazón se llene de todo el pasado traumático, en vez de llenar nuestro corazón de lo que Dios ha dicho. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón la boca habla. De la abundancia del corazón nosotros actuamos. De la abundancia del corazón nuestra mente piensa. Si su corazón está lleno de Dios, óigame bien, usted no importa si anda por el valle de sombra de muerte, usted va a saber que Dios va a infundir aliento allí, y que su vara y su callado le van a infundir aliento. No importa si usted está delante de sus enemigos, usted cuando está lleno de Dios sabe que Dios va a preparar mesa delante de sus angustiadores. Su corazón está lleno de Dios. Su mente piensa que Dios es mi pastoría y nada me faltará. Cuando usted está lleno de Dios, usted va al Salmo 1, seré como árbol plantado junto a corriente de agua, que da fruto su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando tu corazón está lleno de Dios, tu mente solamente piensa en lo que Él dijo, en lo que Él dice, en lo que Él va a decir, y en que Él no miente. Por lo tanto, tu corazón tiene que llenarse de Dios para que tu mente tenga un pensamiento correcto. Jesús le dijo a sus discípulos: del corazón sale lo malo. Los malos pensamientos, de ahí es que salen. Todos esos pensamientos salen de nuestro corazón, de aquello que hemos anidado, de aquello que hemos guardado, que no debimos de guardar, de aquellas cosas que creímos que por un fracaso ya vamos a fracasar siempre. Y un día usted puede caer, pero dice la Biblia que no para siempre estará caído el justo. Y si cae, Jehová te levanta. Por lo tanto, es tan importante comenzar a sujetar nuestro pensamiento en Cristo Jesús. ¿Usted cree que usted es el único? Yo he tenido pensamientos y bombardeo de las tinieblas, ataques de las tinieblas.
Yo he salido muchas veces de aquí a llevar Dorcas, y cuando llego aquí he sentido el cuerpo hasta caliente, fiebre, dolor en la espalda y yo voy al Espíritu Santo y voy al pensamiento de Dios y veo lo que Dios ha dicho a mi vida y digo, no, nada de esto puede prosperar, nada me ha tocado. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo, porque Él me dio una promesa. Nosotros necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, porque el pensamiento que tenemos es lo que hace que nos convirtamos en Él. O sea que lo que pensamos, seremos. Lo que pensamos, seremos. Y en este tiempo, yo creo que Dios nos está diciendo algo que Elías le dijo al pueblo de Israel. Ustedes tienen un problema serio, que ustedes están claudicando en dos pensamientos. El problema de Israel era que estaba claudicando en dos pensamientos. O le servimos a Dios o le servimos a los Baales. Y en este momento hay un problema de dos pensamientos. O le creo a Dios o le creo a la realidad. Y hay una batalla, hay una lucha, hay un enfrentamiento. ¿A qué le creo? ¿A mi experiencia pasada o a lo que Dios ha prometido? ¿A qué le creo? ¿A una realidad que está ahí, que estoy viendo, palpable, o le creo al Todopoderoso? ¿A qué le voy a creer? Pues yo quiero decirte que Daniel se vio en momentos palpables, en realidades. Daniel se vio delante de leones y Daniel se mantuvo creyendo en Dios. Sadrach, Mesach y Abednego vieron una realidad de un horno, pero no vieron una mano de Dios librándolo. Pero allí ellos se mantuvieron creyendo. Cuántas situaciones se presentaron y Dios extendió su mano para librar. El pueblo de Israel estaba delante del Mar Rojo y venía el pueblo de Egipto contra ellos. Había una realidad, pero Dios mostró su poder. Y Dios nos dice a nosotros hoy, sí, yo sé que te puedes justificar de que hay una realidad, de que hay una situación, pero yo quiero decirte a ti que también hay un Dios real y poderoso, que quiere decirte, tu pensamiento enlázalo a los míos. Óyeme bien, porque si tu pensamiento permanece en mí, yo te guardaré en completa paz. Porque cuando tu pensamiento permanece en mí, es porque verdaderamente tú has confiado, dice Isaías. Dice, Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en mí persevera, porque en mí ha confiado. Cuando tú confías verdaderamente en Dios, tus pensamientos están en Él, sabiendo que no importa lo que se levante, contra ti no puede prosperar. A mí me encanta lo que dice Isaías 54, creo que verso 13. Y es que dice, óyeme bien, ¿quién tú crees que hizo el destructor? Yo hice el destructor. El que sopla las aguas en el fuego, yo lo hice. El que forja la espada, yo lo hice. Por lo tanto, no temas, porque ninguna arma forjada prosperará contra ti, porque quien hizo al que la hace fui yo. Por lo tanto, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Por lo tanto, confía en mí, porque toda lengua que se levante el juicio contra ti, delante de ti va a caer. Y tu salvación de mí viene, dice el Señor. Por lo tanto, mis pensamientos tienen que estar puestos en lo que Dios ha dicho, que aunque el destructor vengan 1000 y 10,000, más a mí no llegarán. Y Elías le estaba hablando claramente al pueblo. Ustedes tienen un problema de dos pensamientos. No saben a quién creer. Defínanse. Definan ahora su fe. ¿Dónde está su fe? Si su fe está en los dioses de Baal o su fe está en el poder de Dios. ¿Dónde está tu fe? Si tu fe está en una realidad o está en la palabra de Dios de promesa. Yo quiero decirte que yo salgo sin temor de aquí, sabiendo que Dios tiene cuidado de mí, que Dios está en control. Gloria a Dios. Quizás muchas veces cuando voy, puede que un hermano esté enfermo y nuestra presencia de Dios ir con nosotros lo sana. Ese es el pensamiento que tiene que tener el cristiano. Tenemos pensamientos difíciles. Tu situación económica es difícil. Piensa en todo lo grande que Dios va a hacer. Ponte a planificar qué tú vas a hacer con todo lo que Dios te va a dar. No te pongas a mirar esa realidad que ya está ahí. Ponte a mirar toda la realidad de Dios que va a superarla.
Por lo tanto, no te encierres los pensamientos de fracaso. Libérate de ellos y enfócate en los pensamientos de conquista, de victoria, de lo que Dios va a hacer y de lo que Dios prometió, en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Este es el tiempo de sacar lo precioso de lo vil, lo precioso de lo vil, sacarlo, entresacarlo. No podemos seguir dejándonos engañar de los pensamientos de las tinieblas. Óigame bien, la primera victoria se obtiene en la mente. Si en el pensamiento usted fue derrotado, ya no hay más nada que hacer. Por lo tanto, necesitamos enlazar nuestra mente a la mente de Cristo, enlazar nuestra vida y nuestros sentimientos a los sentimientos de Dios. Necesitamos creer, pensar, empoderarnos de aquello que Dios ha dicho en su palabra. Y hoy, como esta vez tiene peso lo que dijo Elías, ¿por qué estás claudicando en dos pensamientos? Mira, dile al que está a tu lado, defínete. O le crees a Dios o le crees a circunstancia, o te levanta con Dios en victoria o te mueres en medio de la derrota. David le estaba aconsejando a Salomón y le dijo a Salomón: mira, Salomón, Dios es que ve el corazón del hombre y ve el intento, los intentos, la intención de sus pensamientos. Necesitas que Él siempre vea lo importante de ello, lo importante de lo que tu corazón piensa y de lo que tus pensamientos tienen como intención. En Primera de Crónicas 28, versículo 9, oiga bien lo que Él dice: hijo mío, reconoce el Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Dios sabe el pensamiento que tenemos y qué lo está alimentando. Y Dios sabe el pensamiento que nos está atormentando y qué lo está nutriendo. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es el pensamiento que tú tienes? ¿Qué es lo que te está nutriendo en este momento? ¿Qué está alimentando ese pensamiento pesimista? ¿Dónde tú has puesto a Dios en este momento? Es tan importante ahora definir la intención de mi pensamiento. Usted es producto de lo que guarda y piensa. Por lo tanto, vamos a supervisar qué estamos guardando y qué estamos pensando. ¿Qué está entrando por nuestros oídos y por nuestros ojos y lo estamos reteniendo y haciéndolo parte de nosotros? Porque eso se va a traducir en nuestras emociones, en nuestros actos y en nuestros pensamientos. En Job, en un momento, uno de sus amigos le escribe a él y le dice: óyeme bien, le dice a Job, mi pensamiento me hacen actuar impulsivamente y actúo desesperado. Óyeme bien, que sus pensamientos le hacían apresurarse. Y yo creo que muchos de nosotros estamos actuando impulsivamente por el pensamiento que tenemos. Nos sentimos tan intimidados y tan frustrados que no podemos esperar en la misericordia y en el poder de Dios. Y estamos actuando y moviéndonos basado a un pensamiento inducido por las tinieblas. Y estamos pensando conforme a lo que las tinieblas han sugerido. Y eso nos está trayendo una desesperación. Y nos estamos apresurando y turbando y teniendo ansiedad. Cuando Dios te dice: tranquilo, ahora no. Tranquilo, en paz. Como ese amigo de Job le dice: mis pensamientos me hacen ser impulsivo, me apresuro, me desespero. Y yo digo: wow, cómo el pensamiento es tan poderoso cuando el hombre da rienda suelta y cuando ese pensamiento no está sujeto al Espíritu. Necesitamos sujetar nuestra mente al Espíritu. Necesitamos sujetar nuestro corazón al Espíritu, nuestros sentimientos. Cuando están sujetos al Espíritu hay una guianza. Y dice la Biblia que Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Sé que cuando nuestros pensamientos los llevamos allí, como dice la Biblia, llevando todo argumento y todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, algo grande sucede. Y es que Él comienza a tener dominio sobre ellos, control sobre ellos, y Él filtra lo que entra. Oh, gloria a Dios. Y lo que se va a quedar, Él también lo clasifica.
Por lo tanto, cuando los pensamientos que no edifican tienen lugar en nosotros y se anidan allí, es porque hay algo poderoso que nos lo está filtrando. Y necesitamos llevar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo para que sean filtrados, clasificados y para que Él sepa lo que van a permanecer y lo que van a entrar. Y así usted va a ser una persona que va a pensar positivamente, va a pensar en fe, va a pensar segura, va a pensar confiada en Dios y va a estar seguro de lo que Dios ha dicho y cómo eso se va a traducir. Y es que si tú tienes un pensamiento de victoria, serás victorioso. Si tienes un pensamiento de salud, serás saludable. Si tienes un pensamiento de logro y de conquista, lo tendrás. ¿Por qué? Porque viene del Espíritu. No le estoy hablando de un pensamiento positivo como los metafísicos. No, yo le estoy hablando de un pensamiento en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la base. Necesitamos volver a la Biblia. Necesitamos volver a ese tiempo. Yo creo que estamos leyendo tanto periódico y estamos viendo tanto redes sociales que se nos ha olvidado ir a la Biblia. Y la Biblia habla en Proverbio que donde no hay consejo, el pensamiento es frustrado. Verso 22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, más en la multitud de consejeros se afirman. Y yo creo que nosotros necesitamos volver a la Biblia, volver a la palabra de Dios. Si estuviéramos escudriñando la palabra de Dios día tras día y vemos sus promesas y vemos todo lo que Él nos dice, yo creo que nosotros tuviéramos pensamientos afirmados, no pensamientos volubles, no pensamientos que los vientos y las noticias los mueven como ellos quieren, no pensamientos que las realidades hacen lo que les da su gana con ellas. O sea, cuando la palabra de Dios está en nuestros corazones, nuestros pensamientos se afirman porque se fundamentan a ello. Usted es el producto de lo que recibe, usted es el producto de lo que lee, usted es el producto de lo que escucha. Si usted entra a la palabra de Dios y escudriña la palabra de Dios, va a ver todo el consejo que allí hay en medio de la crisis, en medio de la circunstancia, en medio de la adversidad. Y eso le va a hacer a usted producir eso, hablar conforme a eso. Usted habla conforme a lo que tiene, lo que posee. Usted no puede hablar de algo que usted no tiene. Cuando usted está lleno de la palabra de Dios, lo que usted le va a salir es la palabra de Dios. Cuando usted está lleno de fe, lo único que le va a salir es fe. Cuando usted cuenta con el Dios Todopoderoso, lo único que le sale es eso. Usted reproduce lo que tiene. Y si usted no tiene de la palabra de Dios, sino de las redes sociales, de las malas noticias, eso es lo que usted va a producir. No dice la Biblia que no tengamos miedo de las malas noticias. Por lo tanto, necesitamos volver a la palabra de Dios, que dice en el Salmo 119, creo que verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea que cuando la palabra de Dios está en mi vida, me alumbra, aleluya, y es mi lámpara. Por lo tanto, volvamos a la palabra de Dios. En vez de estarle oyendo tantas redes sociales y leyendo tantos periódicos, necesitamos volver a la palabra de Dios, que nos dice, está quieto y conocer que yo soy Dios, que dice tantas promesas y tantas palabras de esperanza y de seguridad para que estemos tranquilos en medio de la circunstancia. Por lo tanto, necesitamos volver a la palabra de Dios para que nuestros pensamientos sean diferentes. Y termino con esto. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, antes del verso 8, que el verso 8 dice, en todo lo justo, en todo lo verdadero. En el versículo 7, mire lo que él dice ahí. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón en Cristo Jesús? Cuando la palabra de Dios está en nuestras vidas, Él guardará nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guarda tus pensamientos en Cristo. Entra ahora al lugar de Dios. Deja de contemplar lo mismo que hacía Asaf. Asaf perdió el tiempo contemplando lo que no debía. Pero dice la Biblia que cuando entró al santuario Dios comprendió el fin de todas las cosas. Este es el tiempo de nosotros entender el fin de todo. Ver el propósito de cada situación. Estar tranquilo en el santuario de Dios. Comenzamos a tener un pensamiento claro de todas las cosas. Porque toda nuestra realidad comienza a tener sentido y a todo lo que nos acontece comenzamos a verle propósito. Entremos al santuario de Dios para que nuestros pensamientos sean guardados en Cristo Jesús. Dios te bendiga grandemente. Quería compartir este tiempo contigo. Quiero decirte que este es tu momento para vencer, este tiempo para tú sujetar los pensamientos en Cristo Jesús y para entender que Dios está contigo como poderoso gigante. Sierva de Dios, siervo de Dios, despierta,
levantar, levántate, suelta esa depresión que te ha estado arropando, estos pensamientos que te han estado deteniendo. Este no es el tiempo de derrota, este es un tiempo de victoria a tu favor. Que la paz de Dios esté contigo grandemente. Dios te bendiga.